Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte que yo quería hacer sobre los fundamentos del por qué defender el derecho a la vida. Recordarán muy brevemente que en la primera parte que subí habíamos visto lo que es el orden natural, de allí se desprende lo que es el derecho natural, la ley natural. Habíamos visto algunos autores, ¿sí?, que habían escrito sobre desde el orden natural hasta el derecho natural y la ley natural, cómo en el cosmos, en toda la naturaleza, podemos ver un orden bien concatenado que generalmente se imprime en nuestras vidas. Somos la única especie que expresa este orden moral, ¿sí?, en nuestra conducta. También les había prometido hablar de las consecuencias de salirse del orden natural. Por ejemplo, en el caso de cortar una gestación, un embarazo, atacar el proceso de gestación para que nazca un niño, cortar violentamente ese vínculo materno-embrionario, va a traer como consecuencia una justicia. Se imparte justicia, ¿sí? Todos son castigos, consecuencias naturales por quebrantar el orden natural. También lo vamos a ver acá. Entonces, nosotros habíamos notado de que en la escuela de Salamanca, me voy a colocar esto, si bien tengo la calefacción activada, pero quiero tener mi gorrito para presumirlo. Habíamos visto de que en la escuela de Salamanca teníamos diversos teólogos, que ya los mencionamos, donde ellos, cuando fue la conquista de América, habían escrito de que los amerindios, los nativos, tienen derechos frente a la corona. Son los derechos de los nativos frente al príncipe o frente al rey. ¿Por qué? Porque somos personas, todos tenemos valía, valor, somos personas, tenemos dignidad. Ellos, los amerindios, también son personas. Nadie es más que otro, ningún ser humano es más que otro. Nadie debe de creerse más que otro. Entonces, esto es lo que en la escuela de Salamanca se llamaba los derechos del súbdito frente al príncipe, o los derechos de los ciudadanos conquistados, por así decirlo, frente a la corona, es lo que es un pensamiento que tiñó todo liberalismo clásico, y después le llamaríamos los derechos del individuo frente al Estado. Esto tiene que ver con la teoría de la ley natural, y de allí se desprende la justicia, que es dar un trato digno a todos, y cuando no se le da un trato digno a todos, se incurre en un proceso de desigualdad y discriminación que tiene que ser castigado. Se imparte la justicia, se da a cada cual según corresponde. Entonces, lo que corresponde, se decía desde la escuela de Salamanca, muy bien fundamentado y muy bien explicado, lo que corresponde dar al otro ser humano, a la otra persona, que es mi hermano, es mi próximo, mi prójimo, lo que corresponde dar es un trato digno, porque es una persona, un trato adecuado, acorde a su condición humana, porque fue también, al igual que todos los seres humanos, creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano tiene derecho a la vida y cuál es la fuente de este derecho? Bien, hay que saber distinguir lo que es el derecho natural del derecho positivo. El derecho natural es el derecho que emana de la naturaleza del ser humano. El derecho positivo es ese derecho, son las leyes escritas por el legislador. La fuente de los derechos positivos son los derechos naturales. Que existan derechos naturales significa que hay derechos que no existen por la deliberación de las mayorías o porque se llegó a un acuerdo en una sociedad, un consenso mayoritario. Es un derecho que emana, que se irradia naturalmente desde el ser humano, porque ya venimos con ello desde nuestra mismísima existencia, desde el comienzo de nuestra existencia. Los derechos naturales son derechos que nadie te los puede quitar ni tampoco ceder, porque vos ya naturalmente los tenés, como es el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, la fuente del derecho natural no es el consenso de las mayorías, sino la fuente del derecho natural está en la naturaleza del ente humano. La fuente del derecho natural está en la naturaleza, en este caso, de las personas. La persona humana tiene derechos por el hecho de ser,
no de hacer o de poseer algo. ¿Se entiende esto? Repito, la persona humana tiene derechos naturales por el hecho de ser persona, desde la propia existencia, desde el comienzo de su existencia. No por el hecho de ejecutar tal acción, como por ejemplo el razonamiento lógico, consciente, la inteligencia, el pensamiento, percibir emociones, percibir sensaciones, el mundo. No por eso tenemos derechos. Tampoco tenemos derechos porque seamos hijos de una persona rica o de una persona pobre, o porque tengamos cierta condición de vida o nazcamos en un ambiente socioeconómico favorable, un poco más aventajado que el de otro. Por el hecho de tener más plata en el bolsillo, eso no nos da más derecho, no nos otorga, no hay que creérsela más que el otro por esas cualidades que son totalmente no importantes a la hora de hablar de derechos naturales. O arrancamos desde un pie de igualdad y no discriminación, todos los seres humanos, todos somos libres e iguales en dignidad y derechos naturales, o no lo somos ninguno. Es así. Entonces, el derecho natural, la fuente última del derecho natural, emana de la naturaleza de la persona humana que se origina justamente en la fecundación, en la concepción del ser humano. El gran problema del movimiento abortero es decir, de que el ser humano comienza a ser persona desde que el bebé en el vientre comienza a percibir sensaciones o emociones o comienza a sentir dolor, o cuando el ser humano activa su capacidad de ejecutar pensamientos o de activar recuerdos, memorias, etc. Más allá de que la primera memoria que tenemos es en el vientre y es una memoria emocional, ¿no? Pero lo que suelen decir mucho en los debates las aborteras, las feministas pañuelos verdes, de que persona es el ser humano que puede solamente pensar, que puede razonar, que puede ejecutar estas funciones. Bueno, decir esto es un error gravísimo, ¿sí? Porque si no, cualquier persona que ya haya nacido y que no tenga sus plenas facultades mentales desarrolladas, un bebé recién nacido sano ni siquiera tiene la capacidad plena para pensar. Bajo esos argumentos nefastos que propinan las aborteras, muchas discapacidades mentales, enfermedades neurodegenerativas, personas con Alzheimer, piénsenlo, personas con síndrome de Down, una persona con, esquizofrenia, con algo que las personas con adicciones que ven truncadas algunas de sus capacidades neurocognitivas, etcétera, y un largo listado de personas perderían toda dignidad y todo derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, porque según estas personas, ¿no?, utilitaristas, egoístas, no tienen capacidad para pensar, una facultad mental plena, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es de que la dignidad de la persona humana y por consiguiente sus derechos naturales emanan de su naturaleza racional. Nosotros tenemos una naturaleza pensante gracias a que primero tenemos una naturaleza racional. Entonces la dignidad de la persona humana no está en el acto de pensar o la capacidad de ejecutar razonamientos lógicos o pensamientos. La dignidad de la persona humana está en la naturaleza racional, que nos da un compendio de muchas capacidades que nos coloca allá arriba en la mayor jerarquía de la dignidad. En toda la naturaleza racional es quien jerárquicamente tiene la mayor dignidad. La piedra tiene el atributo de ser. La planta tiene el atributo de vivir. Los animalitos tienen el atributo de percibir y sentir. Pero el ser humano es el único ente, la única especie, el único animal político, podríamos decir, que tiene el atributo de ser, vivir, percibir y sentir y amar. Amar, pensar y amar. Entonces, dentro de todos los entes y especies
el hombre, el ser humano, tiene la mayor dignidad. Su derecho a vivir responde a esa dignidad. Tiene derecho a la vida no porque piensa, sino porque tiene una naturaleza humana que le da la facultad para pensar, amar y elegir libremente. Entonces, los derechos positivos, las leyes escritas, toman como fuente el derecho natural que es emanado de la dignidad de la persona humana. Al final del día, las leyes positivas toman como fuente los contenidos a proteger de la naturaleza humana. En derecho, el corazón de protección siempre es la dignidad de la persona humana. Siempre a todas las leyes, códigos penales, códigos civiles, toda la jurisprudencia sentada, siempre ha sido establecido para cuidar, en el centro está el ser humano. Se protege la dignidad de la persona humana. Se dice en derecho que todos los derechos humanos son como soldaditos puestos al servicio de la intangibilidad de una reina. En este caso la reina sería la dignidad de la persona humana. Todos los soldaditos que están cuidando a la reina son esas leyes que en última instancia terminan cuidando al ser humano, a su dignidad. Todas las leyes que hemos creado, los pactos internacionales, las constituciones, todos los artículos que volcamos, ¿sí?, adentro de nuestros códigos procesales, civiles, penales, Código Civil y Comercial Argentino, todos los fallos, la jurisprudencia sentada de las principales cortes internacionales, nacionales y provinciales, estatales de cada estado, tienen que ver con proteger la dignidad de la persona humana. ¿Se va entendiendo esto? Que la vida sea un derecho natural significa que no es un derecho que esté disponible, a libre disposición. No significa que el Estado, el poder estatal, pueda otorgarme el derecho a la vida. El Estado, ni los legisladores, ni ninguna persona no tiene ni la facultad, ni la potestad, ni la prerrogativa, ni de otorgar, ni de quitar derecho a la vida, ni de regalar, ni de restringir. Los derechos naturales, como el derecho a la vida, simplemente están en la naturaleza humana y hay que respetarlos. El Estado, si es que es un Estado de derecho, se le dice, no otorga derechos humanos. La función del Estado, para lo que está el Estado, es para reconocerlos y garantizar, para ser garante, para justamente, como decíamos, custodiar, proteger esa dignidad que se emana de la naturaleza humana. ¿Quiénes tienen derechos humanos? Pues todo ente que tenga naturaleza humana. Ahora, me gustaría que analicemos dos clases de seres humanos, dos clases de hombres. En el hombre antiguo, el hombre de antaño, el hombre de antes de que aparezca la tecnología, bueno, la propia inteligencia artificial, ahora los chicos están naciendo con el celular abajo del brazo, pero me quiero referir a ese ser humano, ese hombre que existía desde antes de la Revolución Industrial, probablemente, ¿sí? Contaba con dos cualidades, el hombre antiguo, podríamos decirlo. Tenía la cualidad del physis. ¿Qué es el physis? Bueno, el physis es todo lo que se erige de la naturaleza y permanece, ¿sí? Eso es el physis. Es algo que brota espontáneamente, naturalmente, sin haber sido provocado, por así decirlo. Los hombres antiguos, estoy hablando de los griegos y todas esas civilizaciones, trataban de mirar, de sacar ejemplos del orden natural del cosmos, los planetas, las estaciones. Ellos veían un orden que intentaban imprimir en sus vidas. Ya habíamos hablado de esto en lo que es el primer video. Veían que en la fenomenología de la naturaleza había un orden, y en esta apertura a la novedad de la naturaleza veían ciertas pautas y normas morales a las cuales ajustarse, veían que les funcionaba, que les servía. Así que eran convenientes, lícitas, por así decirlo, de seguir, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo,
la división en pequeños grupos familiares, entendiendo que una familia se inicia con un hombre y una mujer, ¿no? Los polos opuestos, eso se ve en la naturaleza, en los animalitos, en las plantas, y esto es lo que funciona, digamos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? A lo largo de todas las civilizaciones y culturas se ha visto de cómo esta complementariedad entre hombre y mujer, la mujer cuando queda transitoriamente en un estado de indefensión, criando a las hijas, pues es el hombre el que tiene que salir a proveer, sí, para su mujer y los hijitos. Luego todo el grupo familiar va saliendo adelante. Después, cuando los hijos son más viejitos y los padres ya son ancianitos, pues son los hijos los que tienen que cuidar a los padres, y así todo el clan familiar sale adelante, ¿sí? Esto es algo que lo vemos mucho en lo que es la naturaleza. Muchos ejemplos tenemos en los árboles, donde se le da una mano al caído, no se lo deja caer. Es un ejemplo el que estoy dando. Mirar al hombre antiguo, cómo el hombre antiguo respetaba mucho la naturaleza, veía a la naturaleza como un modelo a seguir, en lo positivo que se pueda sacar de la naturaleza. Nuestra gran determinación y aquello que nos dota, nos brinda contenido en este mundo es nuestra naturaleza humana. Y eso llegase a definir también la siguiente palabra, que es el ethos. Recién veíamos lo que es el physis, pero el ethos, que significa costumbre, que son esos comportamientos acentuados, sostenidos en el tiempo, durante muchísimo tiempo, muchos milenios, ¿sí? Podríamos definirlo también como tradere, lo que uno se trae de antaño, lo que uno se trae de atrás, como coladera, como un tren. El tradere, la tradición de lo que sirve. Uno se trae lo que sirve, esas conductas que a nosotros nos han servido para ordenar nuestra sociedad. El ethos es esa morada en la cual se habita por costumbres que le han servido. Son conductas recurrentes en el ser humano que antropológicamente las hemos ya interiorizado, adoptado como un sentido común, como un instinto. Se hicieron ontológicas, ya se incrustan en la naturaleza humana. Entonces esas son las cualidades del hombre antiguo. Piscis, respeta el orden natural, y ethos, adoptó, incorporó conductas que le han servido, que han definido cada sexo, ¿no? Vicios y virtudes. Más adelante podemos ver lo que son vicios y virtudes en otro video. Bien, ¿qué hay con el hombre moderno? Bueno, el hombre moderno hace todo al revés que el hombre antiguo. El hombre moderno pone a la libertad por delante de todo. El hombre moderno ve la libertad como un fin y no como un medio para perfeccionar su vida. El hombre moderno, donde hay naturaleza, no ve orden natural. El hombre moderno ve libertad para romper a martillazos la naturaleza, romper su naturaleza humana, la esencia humana, la naturaleza de los demás. Un desastre. El hombre moderno quiere generar un estado donde él no esté determinado ni gobernado con su martillo de la libertad, decida qué orden, entre comillas, imprimir en su vida. El tema es que si no va acorde al orden natural, pues lo que va a terminar haciendo en lugar de ordenar es destruir, degradarse. En lugar de elevarse, se degrada. El hombre moderno no quiere verse condicionado ni limitado por ninguna condición natural. No se deja regir por la naturaleza, es caprichoso. Se encapricha y va en contra de la naturaleza. Para el hombre moderno, la naturaleza tiene que ser negada y hasta combatida en aras de tener una supuesta libertad y autonomía. Ahí vienen las aborteras, peleándose contra su naturaleza femenina, su naturaleza de mujer. Ahí vienen los hombres también que le pagan los abortos a sus hijas, a sus novias, a sus esposas.
Esa no es la naturaleza ni masculina ni femenina. El hombre moderno se caracteriza por negar la naturaleza. Inclusive se le llega a negar su naturaleza humana hasta al niño por nacer. Gran parte del problema de la mentalidad abortera es que ellos niegan la condición y la naturaleza humana. En un libro que se llama El lenguaje de la fe, escribe en un pedacito de que la técnica ya no es una consecuencia de la ciencia, sino una nueva manera de ser. Detrás del fenómeno del control de la natalidad se esconde la afirmación de que el nacimiento no será ya una fatalidad del destino, sino un factor que podremos planificar. Tratamos la vida como un factor disponible, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Es tanto la conquista de una responsabilidad como la eliminación de cierta experiencia del destino. La técnica, sí, ahí metemos los métodos anticonceptivos, que son totalmente antinaturales porque van en contra de nuestra naturaleza procreativa, de procrear, de reproducir naturalmente. En el caso de las mujeres les desbalancea todo el sistema endocrino y les produce enfermedades. Bueno, el aborto de por sí ya es algo totalmente antinatural, que después vamos a ver cómo el castigo que naturalmente tiene que aparecer a través de la psique, cómo la conciencia carcome a esta mujer. La fertilización in vitro, ¿sí? La fertilización asistida, que es básicamente, primero, con el tema de la fertilización in vitro, representa un gran problema ético y moral porque los científicos se han creído que son dueños de la vida, que la pueden crear. Durante miles de millones de años nosotros hemos creado la vida mediante relaciones sexuales. Bueno, pues ahora sabrán, ¿no?, que un hombre mediante masturbarse se le saca varios espermatozoides, una mujer mediante una estimulación ovárica se le saca varios óvulos, se lleva al laboratorio, se hace, bueno, hay varias formas de hacer que se fecunde, se espera que hayan varios embriones, entre 15 y 20 por pareja, que encima lo pagan. Ahí ya estamos hablando de la mercantilización de un ser humano, de un bebito, de embriones, varios embriones que se han creado. Si supongamos se crean 20 embriones, pues terminarán naciendo apenas uno o dos, el restante 18 que hacemos. Es un mecanismo, una técnica en la cual ya sale el azar fortuito, como en una relación sexual, donde no tenemos, en una relación sexual normal no tenemos la certeza de si va a concebirse o no el bebé. Podría el hombre o la mujer tener problemas de fertilidad. Si es que eso llegase a pasar, pues la medicina ha elaborado muchas formas para reparar lo que está mal en el aparato reproductor. No hay necesidad de ir a la fertilización in vitro. Además de esto, hay que tener en cuenta que el FIV, la fertilización in vitro, también, además de cosificar y mercantilizar un bebé, porque es básicamente pagar por comprar un bebé en un contrato, como si fuese un objeto, instrumentalizándolo, cosificándolo, también lo que se hace allí es tratar a las mujeres como incubadoras con patas, porque en caso de que la pareja no quiera asumir el riesgo entre comillas, de gestar el bebé, pues se puede alquilar un vientre, se puede alquilar un órgano, un útero a otra mujer, mujeres generalmente pobres, que acceden a gestar el embrión del bebé hasta que tenga 9 meses. Esto es totalmente antinatural y está mal desde todos lados, porque lo que estamos viendo por primera vez en la historia de la humanidad es cómo se elimina este complemento tan importante que es el del amor, siguiendo los pasos de amistad, noviazgo, matrimonio, dentro del contexto de matrimonio, relaciones sexuales, y a la hora de crear un hijo, y teniendo en cuenta que la relación sexual es la relación más seria que el ser humano puede tener, a la hora de crear un hijo tiene que haber comunión, una comunión donde se donan exclusivamente
con todo el amor del mundo se donan, el hombre y la mujer se donan, se entregan. En el caso de la fertilización in vitro no existe esa donación, esa entrega, esa conexión, porque cuando el hombre se está masturbando para sacarle el espermatozoide, bueno, yo creo que no está presente ahí la mujer mirando, sosteniéndolo de la mano. Es totalmente retorcido. Lo mismo cuando a la mujer se le está dando una estimulación ovárica para sacarle, ¿no?, los óvulos. Bueno, pues puede que sí, pero no he escuchado casos donde el hombre esté ahí teniéndole de la mano. Y después, a la hora de ir al laboratorio y hacer este procedimiento para unir los gametos, puede que sí, pero yo no he escuchado de casos de parejas donde han pedido estar ahí presentes mirando a ver cómo es la concepción de su hijito. Y si así fuera, ese hijito se está concibiendo en un lugar totalmente antinatural, en una placa de Petri, en un vidrio. Y inclusive, vamos a decir, todo está mal de ahí, porque ahí se está cosificando al ser humano y la técnica es lo que viene a reemplazar la esencia, la naturaleza humana. La fertilización in vitro no es una forma natural de concebir hijos, con todas las consecuencias que ello va a acarrear en el propio ser, el propio individuo que fue creado así, de esa forma. Estos son vericuetos, espacios oscuros, vacíos todavía que no se han investigado en la psicología humana. Dios sabe qué vamos a descubrir más adelante con respecto a la fecundación in vitro. Pero es una violación flagrante a la dignidad de la persona humana, porque por cada la FIV se mide por tasa de éxito. Y también tiene una mentalidad eugenésica dentro, porque a cada embrión se le hace un estudio genético para ver cuál es el más deseable de implantar en el útero de la mamá. Entonces ahí vemos cómo la técnica viene a reemplazar, en este caso la técnica, que es una invención del hombre moderno, viene a querer jugar a ser uno, el dueño de la naturaleza, yéndose en contra de las leyes impuestas por la naturaleza propia. La naturaleza humana que era totalmente a ciegas, donde el azar fortuito decidía qué hijo nos va a traer.